Hola de nuevo. En este video vamos a hablar del concepto de energía y sus aplicaciones en diferentes problemas físicos sencillos, ¿no? Vamos a definir energía desde el punto de vista físico, obviamente, y vamos a ver algunos tipos de energía, ¿no? La idea es que terminemos de entender no solo de qué se trata esta idea, este concepto de energía, sino también ver cómo se vincula con el trabajo, que es la magnitud que desarrollamos en un video anterior, ¿no? Bien, en general en los libros de física se define la energía como la capacidad que tiene un cuerpo de realizar algún tipo de trabajo, ¿no? La idea, ¿cuál es? Un cuerpo o un sistema en particular posee una cierta cantidad de energía de algún tipo y esa energía la puede utilizar como para desarrollar, como para realizar algún trabajo en particular, ¿no? Seguramente ustedes conocerán diferentes tipos de energía, acá se mencionan algunos nada más. Nosotros vamos a hablar de energía mecánica, pero existe la energía eléctrica, energía química, energía nuclear, energía lumínica, etc. Hay muchísimas formas que puede tomar la energía, ¿no? Este, Nosotros vamos a hablar solamente de dos tipos de energía porque vamos a trabajar en la rama de la física que es la mecánica. Vamos a hablar de energía cinética, que es energía del movimiento, y de energía potencial gravitatoria. Ahora las vamos a mencionar. Pero primero, volviendo a la definición, ¿no? Y para entender un poquito más de qué se trata. En realidad, la energía no es simplemente la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo, sino que es una magnitud, y como toda magnitud es susceptible de medida, tiene una unidad de medida, este, que es una magnitud escalar, al igual que el trabajo, no es una cantidad vectorial, sino que es un escalar, eh, que de alguna manera nos dice, ¿no?, cuál es la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema de efectuar algún trabajo. Por ejemplo, si pensamos en el movimiento de un vehículo a motor, ¿no?, cómo el vehículo puede acelerar, ¿no?, desde el reposo, por ejemplo. Bueno, la idea es que para poder moverse, cualquier vehículo a motor necesita un combustible. Estamos hablando de un motor de combustión, ¿no es cierto? El combustible tiene una cierta energía química almacenada. Entonces, cuando ingresa una mezcla de aire y combustible a una cámara de combustión, se produce una reacción química que produce una explosión dentro de esa cámara de combustión. Esa explosión lo que hace es empujar un pistón y, pensémoslo desde el punto de vista del trabajo, empujar es aplicar una fuerza en un desplazamiento determinado, o sea, se está realizando un trabajo sobre ese pistón y bueno, a través de una serie de mecanismos se lleva ese movimiento a un eje. Entonces, en definitiva, lo que está ocurriendo es convirtiendo energía química en energía de movimiento o energía cinética. Es decir, la energía que tenía almacenado en combustible, a través de un proceso de transformación, se convierte en un trabajo y posteriormente en energía de movimiento. Este, entonces, la energía, a diferencia de lo que habíamos hablado sobre el trabajo, la energía sí es una propiedad, sí se puede adjudicar a un cuerpo o a un sistema, ¿no? Un sistema de cuerpos pueden tener una cierta energía cinética de movimiento, una energía potencial, o si estamos hablando de interacciones eléctricas, un sistema, un par de cuerpos eléctricamente cargados, tienen una cierta energía potencial eléctrica, ¿no? Y esa energía se puede utilizar para desarrollar algún tipo de trabajo. Bien, como les dije recién, en este seminario solo vamos a trabajar con el concepto de energía cinética y de energía potencial gravitatoria. ¿Qué es la energía cinética? Bueno, es un tipo de energía relacionada con el movimiento. Nosotros vamos a ver la energía cinética asociada solamente al movimiento de traslación porque estamos hablando de toda la mecánica del punto material. En la próxima placa vamos a ver la definición operativa de la energía cinética. Y la energía potencial gravitatoria es la energía que posee un cuerpo en función de la posición en la que se encuentre dentro de un campo gravitatorio. O, en palabras más sencillas, si estamos hablando de problemas de cuerpos acá en la Tierra, es un tipo de energía relacionada con la altura. La idea es la siguiente.
relacionando también con la definición de energía que vimos recién. Si un cuerpo está moviéndose, ¿no?, ese movimiento se puede emplear de alguna manera en la realización de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, algo bien elemental, si uno quiere clavar un clavo, mueve el martillo con una cierta velocidad para que impacte y realice el trabajo necesario para que el clavo se clave, o sea, para que aplique las fuerzas correspondientes. Y desde el punto de vista de la energía potencial, por el ejemplo más sencillo es el de un contrapeso de un ascensor, por ejemplo. Se encuentra a una cierta altura, llegó hasta esa altura porque alguien realizó un trabajo, posee ahí arriba una cierta energía potencial y cuando desciende puede a través de algún mecanismo hacer que otro cuerpo se eleve, o sea, aplicar fuerzas, realizar un trabajo, ¿no? Distintos tipos de energía se pueden emplear en la realización de trabajos. Como nosotros vamos a hablar solamente del punto material, como ya lo venimos haciendo a lo largo de todo este curso y de todos los videos, estos dos son los únicos dos tipos de energía que vamos a considerar en la resolución de los problemas. No son las únicas, hay muchos más, pero nosotros nos vamos a limitar solamente a esto. Entonces, si uno se imagina un cuerpo que está moviéndose y que se encuentra a una cierta altura, digamos, posee tanto energía cinética como energía potencial. Entonces, la energía total que tiene ese cuerpo sería la suma de las dos. Bueno, a esa suma de energías la vamos a llamar energía mecánica. Si uno trabaja con un problema más complejo, un cuerpo extenso que además está rotando y que puede ser deformado, o sea que es un cuerpo elástico, aparecen otros tipos de energía. Pero nosotros nos vamos a limitar solamente a esto. Bien, energía cinética entonces. En general, los libros de texto utilizan quizás otras letras para la energía cinética, por ejemplo la K de Kinetics, la T en otros libros, pero nosotros vamos a escribir directamente E de energía y el subíndice C para cinética. Dijimos, la energía cinética es energía de movimiento. Bueno, como podemos asignar una cierta cantidad de energía a un cuerpo que está moviéndose, deberíamos poder calcularla. ¿Cómo lo calculamos? Con esa fórmula que aparece en pantalla. La energía cinética de un cuerpo que tiene la masa m y que se mueve con la velocidad v se calcula como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Podemos tomar esto como la definición de energía cinética. Podríamos también preguntarnos de dónde sale esa fórmula y eso lo vamos a ver hacia el final de este mismo video. Bien, en términos de unidades, recordemos, siempre las ecuaciones tienen que ser dimensionalmente correctas. En este caso tenemos que las unidades en las que vamos a medir la energía tiene que ser igual a la unidad de masa multiplicada por la unidad de velocidad pero elevada al cuadrado, como se muestra ahí en pantalla, en la ecuación de unidades. La masa ya sabemos que en el sistema internacional se mide en kilogramos, la velocidad en metros por segundo. Entonces, desarrollando un poquito esto, ese cuadrado en realidad, podríamos escribir kilogramo multiplicado por metro al cuadrado dividido segundo al cuadrado. Y si uno separa ese metro y escribe metro por metro, fíjense que ahí queda el producto entre kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y todo eso, si recuerdan de los videos de dinámica, es el newton. O sea que, en definitiva, nos queda que para la definición de energía cinética, la unidad equivale a newton metro, y ya habíamos visto que el newton multiplicado por el metro es el joule. Y el joule es unidad de trabajo, es decir, trabajo y energía tienen la misma unidad de medida. Para, digamos, cerrar un poquito esta idea, vamos a pensar en un ejemplo. Si un automóvil de 900 kilogramos se mueve a 20 metros por segundo, la energía la podemos calcular sin ningún tipo de problema. Tenemos la masa, tenemos la velocidad. Aplicamos la fórmula directamente. Al elevar al cuadrado los 20 metros por segundo queda 400. 400 por 900 dividido 2 nos da esos 180.000 joules o 180 kilojoules. Entonces acá aplicamos directamente la fórmula y obtenemos la energía cinética. ¿Qué pasa entonces ahora con la energía potencial gravitatoria? Ya lo dijimos recién brevemente, la energía potencial gravitatoria
a la que vamos a escribir, a denotar como E subíndice P de energía potencial, es una energía que queda determinada por la posición que tiene un cuerpo dentro de un cierto campo gravitatorio. O dicho en palabras más simples, vamos a verlo ahora, que la energía potencial depende de la altura. Mientras más alto esté un cuerpo, entonces más energía potencial gravitatoria posee. Y la idea es que esa energía potencial se puede utilizar para realizar trabajo, como contrapeso, por ejemplo. Bien, ¿cómo se determina la energía potencial? Para no hablar siempre de energía potencial gravitatoria, y como es el único tipo de energía potencial con el que vamos a trabajar, a partir de ahora podemos hablar directamente de energía potencial. Bueno, ahí tenemos la fórmula que de alguna manera define, de manera sencilla en realidad, la energía potencial. Entonces, un cuerpo que tiene una cierta masa m, que se encuentra en una cierta altura h dentro de un campo gravitatorio, en donde la aceleración de la gravedad es g, tiene una energía potencial dada por la masa por g por h. O, si ustedes recuerdan, como m por g es el peso, muchas veces van a encontrar ustedes en los libros que la energía potencial la definen como el peso por la altura. De nuevo, ¿qué significa esto? Esto significa que un cuerpo, solo por el hecho de encontrarse a una cierta altura con respecto a un sistema de referencia establecido previamente, posee una cierta cantidad de energía potencial en este caso. En términos de unidades, vamos a hacer algo análogo a lo que hicimos con la energía cinética. La unidad de medida de energía, bueno, en este caso es potencial, pero tiene que ser igual al producto de la unidad de masa por la unidad de aceleración, que recuerden que es longitud dividido tiempo al cuadrado, multiplicado nuevamente por la unidad de longitud. En el sistema internacional de unidades, la masa la medimos en kilogramos, la aceleración en metros por segundo cuadrado, la longitud en metro, y nuevamente encontramos el producto kilogramo metro por segundo cuadrado, que es Newton. Es decir, nuevamente tenemos Newton metro es Joule, lo cual es coherente con lo que venimos diciendo sobre el tema de unidades. La energía se mide en Joule, al igual que el trabajo. Para cerrar con esta definición, vamos a plantear un ejemplo. La energía potencial de una caja de libros de 50 kilogramos ubicada a 5 metros de altura con respecto al piso es, y ahora vamos a plantear la cuentita. Ahora, una aclaración, esta es la energía potencial con respecto a ese sistema de referencia. Si uno cambia el sistema de referencia, ¿cambiaría la energía potencial? Bueno, sí. Entonces, ¿eso no cambia el problema? Bueno, en parte. Lo que más nos interesa con respecto a la energía potencial no es el valor, sino su variación. Nos interesa más cómo varía la energía potencial de un cuerpo que el valor que tiene en un momento determinado. Por eso, si uno toma el sistema de referencia en cualquier lado, la energía va a cambiar, pero la variación de energía cuando se produce un movimiento no va a cambiar. Bien, dicho esto, en este caso particular, la energía que acá debería decir su P potencial, vamos a poner la energía potencial es 50 kilogramos, la masa, por 9,8 metros por segundo cuadrado por 4 metros. Haciendo la cuenta obtenemos 1960 Joule, directamente Joule. Si ustedes escriben la masa en kilogramos, la altura en metro y G siempre 9,8 metros por segundo cuadrado, entonces la cuenta directamente les da en Joule. Si la masa, por ejemplo, viene dada en gramos, la convierten a kilogramos, así no tienen lío con las unidades, ¿no? Podríamos preguntarnos de dónde sale la fórmula que acabamos de ver para calcular la energía potencial. Y lo que vamos a tratar de ver ahora es que esa fórmula está relacionada con el trabajo que efectúa el peso en un movimiento en el que la altura de un cuerpo se modifica. Para analizar esta idea, lo que vamos a hacer es imaginar un cuerpo que se encuentra sobre un
sobre el piso, digamos a cierta altura con respecto a un sistema de referencia. Ponemos en el piso un origen de coordenadas y fijamos un eje positivo y hacia arriba como está en la figura. Sobre este cuerpito, sobre esta piedra que ya ha aparecido en algún video anterior, únicamente actúa el peso. Bien, vamos a suponer que se libera desde el reposo y empieza a caer. Bueno, se rompa o no se rompa, se produce un desplazamiento desde la posición inicial hasta la final que llamamos delta R. Y en este caso, redibujando el peso, lo que vemos es que el peso y el desplazamiento son vectores que tienen la misma dirección y sentido. Y por lo que habíamos visto en el video anterior, cuando se produce un desplazamiento, las fuerzas que acompañan al movimiento, como es este caso, realizan un trabajo positivo. Habíamos visto la definición de trabajo de una fuerza constante, que aparece ahí en pantalla, la refrescamos. Y el trabajo que realiza es la fuerza por el desplazamiento, ambos en módulo, por el coseno del ángulo que forman. En este caso particular, la fuerza que estamos analizando, la fuerza cuyo trabajo queremos calcular o expresar, es el peso. Con lo cual, el trabajo que realiza el peso es el módulo del peso por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. De la imagen se ve que el ángulo que forman es 0, ¿sí? No hay ángulo entre estos dos vectores y el coseno de 0 grado es 1. Con lo cual podemos expresar el trabajo que hace el peso como el peso por el módulo del vector desplazamiento. Si nosotros consideramos la coordenada de posición inicial I0 y la coordenada de posición final abajo de todo como I, podemos escribir al módulo de desplazamiento como el módulo de la diferencia de altura. Y acá ponemos módulo porque podría ser un movimiento ascendente o descendente. En este caso particular, el módulo de la diferencia de alturas va a ser la altura más grande menos la altura más chica. Y el trabajo que realiza el peso lo podemos escribir entonces como el peso, que es m por g, por la diferencia de alturas, que es la altura más grande menos la altura más chica. Pero acá hay una cuestión. El delta I, la diferencia de altura, como cualquier variación, como venimos utilizando la letra delta, la variación en la coordenada de altura es la altura final menos la altura inicial. O sea que es lo que está escrito en la fórmula del trabajo que hace el peso, pero cambiado de signo, invertido. Con lo cual, la expresión para el trabajo que realiza el peso es menos m por g por la variación de altura. Va a haber muchos problemas en los que en vez de utilizar un sistema de referencia con el eje Y, directamente hablemos de las alturas. Y en general en física utilizamos h para la altura. Entonces podemos escribir que el trabajo que hace el peso es menos la masa por g por la variación en la altura. Acá un pequeño comentario que tiene que ver con los signos porque acá puede aparecer algo de confusión. ¿Por qué ese signo menos? Bueno, vamos a pensarlo desde el punto de vista físico. Dijimos recién, el cuerpo cae libremente, va desde una altura más grande hasta una altura más chica. Bueno, si la altura inicial es más grande que la altura final, entonces el delta H, o sea la variación de altura, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque altura final menos altura inicial va a ser negativo porque la altura inicial es más grande, como es este caso. Lo mismo con el delta I. Si nosotros hacemos I menos I0, ese valor da negativo. Ahora, ese valor negativo con este signo negativo hace que el signo termine cancelándose y que todo el miembro derecho de la igualdad quede positivo. ¿Y es coherente que sea positivo? La respuesta es que sí, porque sabemos que el trabajo que efectúa el peso es positivo porque en este ejemplo acompaña el movimiento es hacia abajo.
Y podríamos decir, bueno, está bien, pero ¿qué pasa si el movimiento es al revés? ¿Qué pasa cuando un cuerpo asciende? Bien, cuando un cuerpo sube, cuando un cuerpo asciende, cuando su altura aumenta, entonces el cambio de altura es positivo, porque la altura final es más grande que la inicial. Lo que hace que, como la masa es positiva y g lo tomamos como módulo, todo el miembro de la derecha sea negativo. ¿Y es coherente que esto sea así? La respuesta es que sí, porque cuando un cuerpo aumenta su altura, el movimiento es vertical y hacia arriba, pero el peso siempre apunta hacia abajo, con lo cual son vectores opuestos. Y como son vectores opuestos, el trabajo termina siendo negativo, con lo cual es coherente que la cuenta dé negativo. Vamos a continuar con este análisis. Tenemos la fórmula, digamos, que nos permite calcular, que nos permitiría calcular el trabajo que realizó el peso. Ahora, lo que es interesante de acá es que esta fórmula, digamos, depende solamente de la altura inicial y de la altura final. Delta H es H final menos inicial. Entonces, parece ser que no importa lo que pasa en el camino. O sea, parece ser que no importa si hay una caída libre o si hay algún otro tipo de trayectoria. Matemáticamente lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva con la masa por la aceleración de la gravedad. M por G multiplica a H y también multiplica a H0. Esto que vamos a ver ahora se puede demostrar rigurosamente con matemática, con cálculo. No lo vamos a hacer, pero lo importante es que nos quede la idea. Tenemos acá dos términos. Uno que contiene la altura final y otro que contiene la altura inicial. Entonces parece ser que el trabajo que efectúa el peso solamente depende de la coordenada de posición final y de la coordenada de posición inicial. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, decir, bueno, si el trabajo que hace el peso solamente depende de las coordenadas, podemos definir una nueva propiedad que esté relacionada con la altura y que nos permita calcular el trabajo que efectúa el peso. Entonces acá volvemos a dibujar a la piedrita y el sistema de referencia planteado, bueno, con alturas. Entonces, la piedra podría seguir cualquier otra trayectoria, pero el desplazamiento sería el mismo. Entonces, el trabajo que efectúe el peso en el recorrido completo va a ser el mismo. De nuevo, esto se puede demostrar rigurosamente con matemática, pero no hace falta, lo que importa es el concepto. ¿Y cuál es el concepto? Que no importa el trayecto seguido, no importa cuál es la trayectoria, sino que solamente importa la posición inicial y la posición final a la hora de calcular el trabajo que realiza el peso. Y ya que el trabajo que realiza el peso solamente depende de la posición inicial y de la posición final, entonces podemos definir una propiedad que indique cuál es el valor para cada uno de esos puntos, para cada una de esas alturas, y que nos permita calcular. Bueno, a esa propiedad se le da el nombre de energía potencial. Nosotros primero la definimos, ahora vemos de dónde sale. El trabajo que realiza el peso en un movimiento, en el que la altura cambia, se puede directamente calcular como la variación de energía potencial cambiada de signo. Entonces, vemos ahora, empezamos a ver cómo es esto de la relación entre el trabajo que realiza una fuerza y algún tipo de energía en particular. En este caso, el trabajo que efectúa el peso es igual, pero cambiado de signo, a la variación de energía potencial. Si nosotros sabemos cuál es la energía potencial de un cuerpo cuya altura se modificó, es decir, si sabemos la energía inicial y la final, directamente podemos calcular el trabajo del peso sin pensar en la fuerza, cómo fue el desplazamiento, etc. Solo con la variación de energía potencial. Y acá aparece de nuevo el signo negativo que acabamos de analizar en la placa anterior. Pensemos lo siguiente, cuando el cuerpo sube, por la definición de energía potencial, esa energía aumenta.
tenemos una altura menor y nos vamos más arriba. Aumentó la energía. Pero como el movimiento es ascendente, entonces el trabajo que hace el peso es negativo. Si la variación de energía potencial es positiva, con este signo que aparece acá, el trabajo va a ser negativo, lo cual es coherente. Y si es al revés, si de pronto tenemos un movimiento en el que el cuerpo cambia de altura pero desciende, cuando estamos a una cierta altura tenemos una cierta energía potencial. Si bajamos, la altura final va a ser menor y por ende la energía potencial va a ser menor. Con lo cual la variación de energía va a ser negativa. Tenemos menos energía al final que al principio. Y si todo esto es negativo, menos con menos se cancela y queda positivo. ¿Y es coherente? Sí, porque cuando el cuerpo desciende, el peso acompaña y el trabajo es positivo. Bien, esta es entonces la primera forma que vemos nosotros de relacionar el trabajo con algún tipo de energía. Vamos ahora al último tema de este video, que es el trabajo efectuado por la fuerza resultante. Vamos a llegar a un teorema que es muy importante para toda la física y en particular para nosotros va a ser importante para la resolución de varios problemas. Nosotros habíamos visto que si se aplica una fuerza resultante en un desplazamiento determinado, se puede calcular el trabajo. Ahí se muestra un cuerpo que se desplazó un cierto delta X. Acá vamos a simplificar todo, vamos a trabajar todo sobre el mismo eje. El trabajo efectuado por la fuerza resultante se puede calcular como el módulo de la fuerza resultante por el módulo del desplazamiento por el ángulo que forman estos dos vectores. En este caso el ángulo es 0, los dos vectores apuntan en la misma dirección y sentido, con lo cual podemos escribir directamente la fuerza por el desplazamiento. Vamos a trabajar un poquito esta fórmula para tratar de llegar a alguna relación con algún tipo de energía. Primero, recuerden que R es la fuerza resultante, que es la sumatoria de fuerzas, y que equivale a la masa por la aceleración. Esto es segunda ley de Newton. La aceleración se va a producir en la misma dirección que el desplazamiento, con lo cual si nosotros reemplazamos a R por m por a, podríamos escribir que el trabajo es la masa por la aceleración por el desplazamiento. Pero de cinemática, como habíamos visto nosotros, hay una fórmula a la que recurrimos cuando en los problemas no hay información sobre el tiempo transcurrido, que vincula aceleración, desplazamiento y velocidades, que es la que aparece ahí en pantalla. Entonces, fíjense que acá tenemos la aceleración por el desplazamiento y que acá también tenemos la aceleración por el desplazamiento. Entonces, reemplazando en la fórmula del trabajo que hace la fuerza resultante, en vez de escribir A por delta X, podríamos escribir la diferencia de velocidades, bueno, dividido 2. Entonces nos queda esta expresión de acá. Y vamos a reordenarla un poquito. Aplicando una propiedad distributiva, con la masa tenemos la masa por la velocidad al cuadrado menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Todo dividido 2. Y bueno, distribuyendo también el 2 y reescribiendo un poquito, nos queda 1 medio de la masa por la velocidad. Ustedes ya se van dando cuenta de a dónde llega todo esto. Menos 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, acá pasa algo no igual, pero análogo a lo que pasaba con el ejemplo anterior que vimos. Tenemos que el trabajo que efectúa la fuerza resultante parece depender, o parece que puede ser escrito en términos de la velocidad que había en un comienzo y de la velocidad que hay al final. Entonces, definimos una cantidad que dependa de la velocidad en un momento determinado, de la velocidad inicial, y escribimos este trabajo en términos de esa nueva propiedad. Bueno, esa propiedad se llama energía cinética.
Entonces, el trabajo que efectúa la fuerza resultante se puede escribir como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. De todo esto surge esta expresión tan importante, que recibe hasta la categoría de teorema, que nos dice que el trabajo realizado por la fuerza resultante es igual a la variación de la energía cinética. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si existe fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo, por ejemplo, ahí el de la figura, y esa fuerza realiza un trabajo, ese trabajo, por ahí podríamos decir de alguna manera, se emplea en modificar la energía cinética. Si el trabajo es positivo, la energía cinética aumenta. Si el trabajo es negativo, la energía cinética disminuye. Cuando alguien empuja un cuerpo para sacarlo del reposo, está realizando trabajo y por ende está aumentando la energía cinética. Si se deja de empujar y el cuerpo ya tenía velocidad, quizás en algún momento se termina frenando. ¿Pero por qué? Porque hay fuerzas que se oponen al movimiento, en general fuerzas de fricción o de rozamiento, que realizan un trabajo que se opone al movimiento. Ese trabajo es negativo y por ende la energía cinética disminuye. Este teorema es muy importante, se llama teorema del trabajo y la energía cinética. Y va a aparecer como una herramienta muy útil a la hora de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque si uno conoce la masa y las velocidades, ya puede calcular el trabajo efectuado por la fuerza resultante, que de otro modo por ahí implicaría vincular la dinámica y la cinemática para, después de varias cuentas, poder obtener el resultado. Entonces, el trabajo efectuado por la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética. Fíjense que la formulita es muy sencilla, pero es muy potente también. Y ustedes van a encontrar, tanto en el apunte, en la parte de problemas resueltos, como en la parte de problemas propuestos, algunos ejercicios en los que van a poder aplicar esto para resolver de una manera sencilla lo que se está pidiendo.